Vamos a ver cómo va hoy día el stream. Por lo menos Dale. vamos... la grabación que hicimos el otro día funciona bastante bien, así que vamos a ver. Vamos a prender tu camarita, tío Diego. Ya te tengo listo en la otra pantalla. Ya, espérate. ¿Ves, ves? Pantalla completa. Estamos ready. Empieza el Está stream. cargando esto. Mientras tú te preparas, tío Diego, vamos a darle bienvenida. Esperemos que esto vaya bien, porque lo probé bastante y no sé. Recibí bastantes consejos, así que vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, para empezar, vamos a darle la bienvenida a todos y a todas los que vean este stream de El Rincón de Otacón. Nueva imagen, nuevo programa, nuevas configuraciones, nuevos testeos. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, para empezar, quería decirles la típica estructura que ya vamos a ir tomando y adquiriendo. Las noticias. No sé, bueno, primero vamos a presentar que hoy día tenemos a tío Diego con nosotros, que está cargando su cámara por aquí y por allá. Y también queremos decirle de que Eh, por hoy día, Creo que ya se ve. mira, por ahora está cargando, pero ahí vamos a ver bien. Ah, ya. Dale. Eh, sí, hoy día no tenemos presente ni a May ni a un invitado, es una ocasión especial, pero bueno, somos los que somos y aún así vamos a sacar adelante el rincón de Agatacón. Entonces, ¿cuáles noticias tenemos hoy día? Yo tengo unas 5 o 6 noticias, o 7 creo, noticias por ahí, tío Diego, que me gustaría destacar. ¿Ok? Primero, y algo muy importante para la comunidad que hace streams, que ya lleva mucho tiempo en este mundillo, es en sí mismo que el servicio de stream Mixer ya va a cerrar y por ende mucha gente que estaba acostumbrada a esa plataforma dejó de sentirse tan importante y creo que muchos van a dejarlo. Hay por ahí alguna persona que recibía mucho dinero y terminaron terminaron rechazando la oferta de Facebook Gaming, que en este caso es la plataforma que compró o adquirió Mixer. Parece interesante, una noticia relevante, pero no tanto del mundo tacón. La otra noticia que tenemos, tío Diego, es que Netflix reveló un nuevo adelanto para Cuphead. No sé si lo conoces. Bueno, en este caso vamos a seguir, porque por ahora tío Diego tiene unos pequeños problemas de conexión con su computador. Muy bien, ¿qué otra noticia tenemos actualmente? Actualmente tenemos el tema de que Pokémon lanzará un juego al estilo de League of Legends. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un MOBA. En sí mismo no es del todo mala la idea, porque claro, un MOBA es lo que está siendo actualmente muy reconocido por la comunidad. Los videojugadores son los que están adquiriendo, son los que están tratando de mantener viva la tradición de los juegos, al menos en internet. Pero tampoco les gustó mucho la dinámica, así que no sé del todo qué tal les parecerá. Para mí no es muy atrayente el sistema, sinceramente no creo que lo juegue, así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Actualmente el juego tiene bastantes críticas en su contra y lamentablemente es lo que nos toca. O sea, esto va en el sentido de que, claro, el videojuego, si bien es una franquicia bastante reconocida en el mundo gamer, porque es lo que, con lo que todos empezamos dentro de los juegos, o sea, no es para menos. Pero creo que les faltó un poco pensarlo, porque si bien lo promocionaron como la gran muestra que va a aparecer dentro de este mundillo, no es lo que quizás se esperaría la comunidad amante de Pokémon. Pero bueno, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué otra noticia más tenemos hoy día? En sí mismo tenemos que Cyberpunk
va a estrenar una nueva serie. Para los que no conocen, Cyberpunk 2077 está próximo a salir. Si bien no dentro del futuro próximo, pero quizás para finales de año o próximo año. Cyberpunk 2077 es un juego está ambientado en el mundo futurista, por eso se denomina parte de la clase de Cyberpunk. Eh, y esta serie, o los directivos de estas series, se animaron a sacar una serie en Netflix, que Netflix ha ido incursionando bastante en este mundito de crear series como con temática anime, si bien tienen harto CGI, creo que no está mal la idea de poder desarrollar un juego en base a esto y una serie en base a eso. Creo que les va a ir bastante bien. Mi proyección como Otacon dice que sí, les va a ir bien. Una noticia que me pareció curiosa es que en sí mismo, en Japón, van a abrir un centro competitivo para gente mayores de 60 años. Lo cual me parece, para mí, una maravilla, porque exactamente la gente a la edad adulta necesita desenvolverse de alguna forma. Y en este caso creo que los esports les van a ayudar un poco a que se mantengan activos, a que se genere como esta dinámica con otros jugadores y que a la larga generen redes de apoyo que también les van a servir. No sé cómo funcionará en Japón, yo creo que en Japón debería funcionar bastante bien, específicamente porque es uno de los países con mayor cantidad de gente que juega, entonces yo creo que por ahí les va a ir bastante bien. No lo sé la proyección en sí misma, pero creo que es un sistema que podría funcionar. Ahora, no sé si en todos los países, como les dije, creo que Japón tiene las facultades para hacer esto, pero por ejemplo en un país tercermundista como lo es Chile, creo que quizás podrían ahí fallar un poco. Pero detalles, pequeños detalles. Otra noticia que me pareció curiosa, que probablemente la debata un poco con Diego cuando vuelva, es que Piratas del Caribe va a sacar una nueva película, pero esto va a ser como un spin-off. Este spin-off va a ser protagonizado por Margot Robbie. Y aquí es lo interesante, es que aquel spin-off va a ser dirigido por las mismas personas que realizaron Aves de Presa. Que si bien es una fórmula que puede resultar bastante bien, creo que no se acota un poco a lo que sería una buena incursión legal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, con Aves de Presa quisieron ser bastante innovadores en el sentido de que la gente quería una película que tuviera un personaje femenino con alto impacto, que en este caso sería Harley Quinn. Mucha gente se ve influenciada por ¿cómo decirlo? Por su personaje, desde Suicide Squad, como lo mencionó muy bien May la vez anterior. En este caso creo que en Aves de Presa fallaron un poco en el sentido de que hicieron demasiado preponderante a la personaje de Harley Quinn. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Que en lugar de provocar un agrado a la comunidad, terminaron siendo bastante desagradables. En el sentido de que la gente vio que el personaje se priorizó Harley Quinn por, obviamente, ser Margot Robbie. Y nada más. No se hizo mayor hincapié en que la personaje era muy buena, en que el resto de personajes se aprovechara, porque eso es lo que se buscaba, aprovechar al resto de personajes. Y no se hizo. Lamentablemente, el personaje en sí mismo se desaprovechó y también el resto. O sea, se buscó ser inclusivo con el género femenino, que es totalmente respetable y creo que se podría haber aprovechado mejor, como ya les dije. Eh, Dejó de serlo interesante porque claramente le dieron prioridad al personaje de Harley Quinn, lo cual para mí creo que deja un poco de lado la importancia también del personaje secundario. Como última noticia, probablemente muchos se sientan en nostalgia, los más antiguos y viejitos como yo.
Pollitos en Fuga va a recibir una secuela y va a llegar a Netflix. Pollitos en Fuga, para quienes no tengan mucho conocimiento, no recuerdan o simplemente no la vieron, Pollitos en Fuga en su momento era una película bastante interesante en base a CGI, que en donde habían pollitos que eran de una granja, tenían conciencia y que a la larga querían escapar de la granja. ¿Para qué? Para ser libres, para no ser cocinados, porque se dieron cuenta de que eran cocinados. Entonces, eso me pareció bastante interesante y me agradó. Me agradó la temática y también un poco el cómo ellos querían lograr demostrar que también los personajes son animales y en sí mismo pueden ir desarrollando una historia sin tener necesidad de algún otro actor, alguna otra persona, etcétera. Me pareció bastante interesante y una propuesta arriesgada. Así que, bueno. En sí mismo, veamos. ¿Qué otra cosa podemos ver hoy día? Hoy día la temática en sí misma va a hablar sobre los villanos y sus diferencias con los antagonistas. ¿Y qué se relaciona esto con la última noticia que les di? Como bien les dije, Pollitos en Fuga habla sobre una película de aves que querían escapar de un criadero. Si bien tenemos al objeto o villano, que en este caso sería nuestro humano, porque es el que los cría, el que las mata al fin y al cabo, tampoco se presenta como un villano propiamente tal. Quizás es como un antagonista, porque claramente tiene su diferencia. Pero entonces, primero tenemos que entender claramente qué es villano, de dónde viene y la diferencia que tiene con lo que sería ser antagonista. Entenderemos el hecho de villano como un personaje de ficción, claramente, que ejercen la maldad deliberadamente y se enfrentan al héroe. Esto surge básicamente desde una palabra en latín que se llama villanus, que significaría siervo o campesino, alguien que estaría como obligado a las tierras de una villa. O sea, que decir que trabajan en el equivalente como en una plantación o aran el campo. Entonces, esta situación de pobreza se equipara con lo que sería una corrupción moral. ¿A qué nos lleva esa corrupción moral? Que básicamente quienes trabajaban en la tierra o quienes tuvieran una corrupción moral tienden a ser malvados y están en la escala de ascenso social menor. Entonces se sugiere que la gente que trabajaba el que trabajaba la tierra y que se encontraban en este mundo proceden de una indiferencia moral, tienen una perversidad, o sea que son malvados inherentemente. Aquí se genera un hecho bastante interesante porque con, con el Diego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una diferenciación entre si el villano se nace o se hace. Ahí vamos a ir viendo. Lamento no haber avisado a la plataforma, pero la verdad es que por lo general yo no tiendo a compartir mucho el link porque no siempre funciona al 100% la transmisión y la verdad es que en este caso como no íbamos a tener muchos invitados daba lo mismo un poco las vistas y la cosa es realizar el programa igual. Pero aún así, gracias por estar pendiente, querido José. Sé que es un fiel seguidor de nosotros, aunque estuvieras en WoE en el Raw. Pero bueno. Continuando, la diferencia entre el villano y el antagonista es que el antagonista no es inherentemente malvado. El antagonista lo que hace al fin y al cabo es oponerse a las acciones del personaje principal. En este caso sería como el héroe o el estereotipo de héroe. En base a esto, quiere decir que un villano no siempre va a caer en el estereotipo de maldad o de malvado. ¿Cachai? Lo que quiero lograr es que, por ejemplo, hay personajes que son antagonistas o incluso conceptos que son antagonistas, porque eso es una característica bastante importante. Un antagonista no siempre va a caer en el estereotipo de malo, o no siempre va a ser un humano, sino que el antagonista puede ser la sociedad, conceptos filosóficos, conceptos abstractos o lo de siempre, un humano, una persona, un personaje súper poderoso que va a ir en contra de las acciones del héroe. Hay varias series, películas y también libros donde se habla un poco también del concepto de lo que sería un villano y un antagonista.
En la galería de imágenes todos van viendo, por ejemplo, los que van a ir apareciendo sería el estereotipo de Freezer, en Yoyito está Dio, está un poco lo que sería Inuyasha, que sería al principio sería Sesshomaru, que se presenta como un villano, pero al final termina siendo más un antagonista que un villano porque él se opone a lo que sería Inuyasha. El hermano de Eren en Shingeki no Kyojin, él también al principio se presenta como villano, como que es el titán mono que quería destruir, un poco invadir las murallas, y luego termina siendo totalmente un antagonista porque claro, él se opone a las acciones del héroe, pero no es malvado, sino que al final se nos va a revelar una situación bastante interesante. Y que, bueno, algunos que ya van al día con el manga y con el anime ya tienen que saber cuál es este motivo. Otro que se nos presenta como villano al principio es Vegeta. Vegeta en sí mismo se nos muestra como el príncipe de los Saiyajin, el Saiyajin invasor junto a Nappa. Y luego él recibe una transición constante a lo que sería tampoco un antagonista, pero sí va cambiando su proceso de villano a antagonista y luego a un antihéroe. Y luego ya ahora tiene como un arco de redención, el que sería en el manga de Dragon Ball Super, que ya tanto Piccolo como varias gente ya lo ha hecho notar, a pesar de que este proceso venga desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, la transición de villano a antagonista es un recurso literario y obviamente audiovisual bastante bueno, en el sentido de que, claro, las personas, las personas van a ir reconociendo y sintiéndose cercanos a esta persona o a este personaje. Y luego en el avance va a tener un buen desarrollo y cae lo que ya hablamos anteriormente, la importancia del desarrollo de un personaje. Es bastante interesante y el cómo lo van desarrollando creo que es muy importante para una historia. Porque claro, una historia puede tener buen ambiente, buena descripción, pero si el villano falla, mucha gente deja de leer o de seguir un tema. Entonces, bueno, lamentablemente el título sí se cambió solo. La verdad es que lo vamos a ir cambiando ahora, pero si entro al canal va a cambiarlo directamente. Pero lo cambio al tiro, querido seguidor. Em, bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, estaba hablando de respecto a los villanos y antagonistas. Bueno, la verdad es que... ¿Villanos o antagonistas? Bueno, la verdad es que el desarrollo de un personaje va a ser bastante importante, como ya lo hablamos en capítulos anteriores, y en este caso el de un villano lo es aún más. ¿Por qué? Porque si bien el personaje principal necesita tener un avance y una forma de que... Claro, mira, lo que dice José es bastante interesante. Lo que pasó con Gaara en Naruto también es una forma de ver el cómo un villano va a ir evolucionando. ¿Por qué? Porque Gaara, claro, se nos presenta como el típico personaje que es anti todo. Le temían hasta sus propios hermanos le tenían miedo, lo cual era bastante triste de ver. Y claro, nuestro querido evangelizador Naruto cambió toda esa situación. Claro, tampoco pasó mucho tiempo en este aspecto. O sea, si bien Naruto lo evangelizó, tampoco fue algo inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Gaara partió siendo el típico asesino que no le gusta tener como mucha diferenciación, que tenía problemas. Y luego pasó al antihéroe cuando salva a Rock Lee. Y ya luego pasó como ya quizás como se ha desarrollado más como antihéroe en Naruto Shippuden. Creo que por ahí va un poco el cambio que tiene. Tío Diego, ¿estás ahí con nosotros? Creo que sí. ¿Me puedes escuchar bien? Sí, 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 se escucha bien. Así que estamos perfectos. Buena. Tío Diego. Lamento haber leído de esa manera. Nada, da lo mismo. Bueno, aproveché de dar la introducción un poco al tema de hoy día, que es villanos y antagonistas. Ujú. Ya describí lo que sería villano y antagonista. También di algunos ejemplos, como lo que Ya, pasa como la transición de Vegeta. ya. José, que es uno de nuestros seguidores, nos habló un poco del cambio de Gaara también en Naruto.
Ujú. Y también, bueno, claramente hay que enfatizar que es un recurso literario y mediático bastante útil, porque claro, un personaje al principio puede ser villano y está el concepto que varios lo tienen en la web, que sería el villano de la semana, que usualmente se desenvuelve como en el tema de animes y manga. ¿Y a qué va ese Mm, concepto? Es que un villano a veces aparece y se va a la semana, porque no tiene importancia. Es como lo que pasa un poco en Power Rangers. O sea, claro. lo burdo del ejemplo cae en eso. O sea, Power Rangers tienen un villano semanal. Aparece cada cierto tiempo y después no le dan importancia. Como la Sailor Moon. Claro, también un buen ejemplo. Entonces, el villano de la semana también es muy importante porque también ayuda a que el personaje principal vaya generando como ciertas características, pero también apoya a que el villano o el concepto de antagonismo general Ujú. vaya generando como más fuerza, vaya ganando de a poco. Claro. Cuando el villano de la semana apoya al villano más genérico o final, entre comillas, pasa que siempre va mostrando como ciertos clips o conceptos del villano final, como lo que hacen como en este tema del universo Marvel, que es cuando terminaba Ujú. una película todos nos quedamos a ver los créditos porque claro, al final siempre daban un pequeño guiño a otra cosa o a la siguiente película. Claro. Entonces es bastante bueno, es bastante interesante. Pero bueno, veamos, ¿qué otro ejemplo? No sé, bueno, también mencioné un poco que ibas a hacer como la diferenciación de si un villano nace o se hace. Así que te doy el pase, estimado Diego, para ver qué te parece. Gracias. No, mira, en realidad, más allá de adentrarnos en el tema de si el villano se hace o nace, surge desde una legítima pregunta. O sea, bueno, dentro de nuestra profesión, Claro, siempre ha existido esta duda si el psicópata se hace o nace ahí. exacto. ¿Ya? Y eso se dio mucho por ejemplo, en parte de la trilogía de Logan, o sea, de Nolan. Ya, Recordarás que en la segunda película donde sale el Joker, todos decían, bueno, este Joker era de por sí, como nunca se dio cuál era como el origen de este Joker, no sabíamos si efectivamente era así desde niño, porque, escucha, todo diálogo que él hablaba sobre por qué él tenía esas cicatrices eran todas historias inventadas. claro. Entonces, independiente de que, no sé, porque el papá le haya cortado ahí, o que un perro le haya hecho eso, o que él mismo se haya hecho las cicatrices, no sabíamos efectivamente si él era así desde que él nació, desde que era chico, o si era una persona que a medida que fue pasando el tiempo, fue la sociedad la que lo fue convirtiendo en este villano, por así decirlo, del universo DC, particularmente en Batman. Ya, sí. Sí, mira, interesante. Es como, Entonces, como lo que se hizo un poco con el tema del nuevo Joker también, ¿o no? exacto, sí, po. Hmm, Eh, el Joker de Joaquin Phoenix, eh, prácticamente un Joker hecho por la sociedad. claro. Y Ya ahí, la sociedad es la que te moldeó a ese personaje. claro, en ese caso sería el villano se hace. Exacto. Pero, no sé, pues vayámonos un poco más atrás. Eh, el villano de Jack Nicholson, el Joker de Jack Nicholson, Ujú, ese bueno era un mafioso claro, antes de cualquier cosa. Por lo tanto, ese mafioso, si bien la estructura social de ese momento, en donde todo el tema de la mafia, y la mafia era la que movía todo, la mafia era la que controlaba todo, él de por sí, al haber crecido en un círculo o en un ambiente en donde ese era el comportamiento natural de la sociedad, eh, pucha, por así decirlo, no es como que la sociedad lo fue moldeando para ser un mafioso, sino que ya estaba dentro
de su forma de ser desde que era, podríamos hipotetizar de que en realidad era así desde que era pequeño. Claro. Mira, es bastante interesante. Porque, exacto, como Nicholson, él era un mafioso, quiere decir que ya venía como de un proceso o un ambiente bastante vulnerable. Entonces, por ende, él pudo haber sido influenciado por, incluso hasta la genética, hasta también un poco con lo que es la sociedad. Como lo que pasa, Exacto. es como lo que pasa un poco con el tema, bueno, en Yoyitos nos muestran a gangsters o estrellas gangsters un poco más fashionistas que malvados en sí mismos, más como un antihéroe. Quizá busca sus propios intereses, pero tampoco hace el mal hacia el resto, así que tampoco pueden ser villanos. Por eso también los consideramos en parte héroes o antihéroes. Entonces, en ese Claro. caso, también es difícil catalogarlo. Porque tenían un código moral al fin y al cabo, que es un poco la romantización con lo que se hace en algunos conceptos, que en este caso es hacia la estrella gángster, que se supone que es como el capo de la mafia, que al final, si bien es malo, te cuida, porque se rige Claro. mediante un código moral, que es un poco lo que siguen los yakuza también, o los yakuzas clásicos. Exacto. Entonces, también, Es bastante parecido a lo que pasaba con Overhaul, ahí en la cuarta temporada de Boku no Hero, para la gente que veía claro, el, el anime o para la gente que haya leído el manga. El tipo era malo, pero seguía con una pseudo política de tratar de quedarse todo dentro de lo que antiguamente era el Yakuza. sí, pues, de O sea, hecho, no tomaba ninguna decisión sin que el jefe lo mandara, hasta que obviamente, bueno, la gente que lo vio, hasta que después el mismo Overhaul se dejó en estado prácticamente comatoso a su jefe que lo había salvado cuando era pequeño. claro. Sí, suele pasar eso. Es como un poco, bueno, en esos casos de la romantización de los conceptos o de ciertas organizaciones criminales, es bastante interesante porque se rigen por un código moral que salva a la gente o lo buscan proteger a pesar de todo. En el caso, por ejemplo, de lo que sería Overhaul, igual creo que se vio un poco sobrepasado por el poder también. O sea, él Sí, buscaba al final más poder, como lo que en esa misma serie de Boku no Hero está All for One, que él uh-huh. inherentemente era malvado al saber que él podía tener poderes robándoselos a otros. De otra gente. Claro, Exacto. entonces se vio corrompido el poder y al final era inherentemente malo o simplemente el poder lo corrompió. De hecho, ahora que aprovecháis de tomar al concepto de All for One, ahí tenemos como las dos partes de la balanza. All for One, un weón malo por because of reasons, el weón era malo porque era malo. O sea, el Claro, weón se dio cuenta que le puede robar los poderes a los demás. Pacatos, los poderes más buenos los dejo para mí y los demás los dejo ahí, pero me van a seguir sirviendo a mí. exacto. Versus, y ese podríamos decir de que sería como el villano eh, eh, nacido, por así decirlo así. Y por otro lado tenemos a Shigaraki Tomura, que es el actual portador de All for One, en donde encontramos que, pucha, tuvo toda una historia de que no conoció bien a su abuela, porque su abuela, al ser un héroe, tuvo que alejarse de su familia, el papá le tenía Claro, un rencor a su mamá, y todo eso fue llevando a que cuando chiquitito, este Shigaragi Tomura lo que hizo fue al final echarse a su familia, y todo eso hizo que cambiara esta idea de qué es eh, qué es esta como idea preconcebida de los héroes, y la deformó de tal manera que él ahora no quiere una sociedad de héroes. claro, sí, Entonces po, ahí sería un villano hecho por la sociedad, claro. una sociedad de héroes que generaría este villano. Hmm, igual también fue influenciado por All for One, entonces como que quizá es las condiciones También. de desarrollo lo importante en su caso. Exacto. Como parte como del ejemplo de que el poder puede corromperte, es como lo que menciona, bueno, José hizo como la pregunta retórica de Kira de Death Note, ¿es un villano o es un héroe? Mm.
Porque claro, en O este sea, caso, al principio sí, busca al final el ideal del mundo, que es lo que varias veces tú puedes leer en comentarios de Facebook actualmente, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Facebook, en perdón, Instagram, perdón en Twitter. la referencia, pero en verdad había que mencionarlo. O sea, en estos comentarios de Facebook o de Instagram o de cualquier red social, incluso, de hecho, creo que en Twitter es peor, que es como las típicas Ujú. señoras o tipos de avanzada edad o personas que ni siquiera son de avanzada edad, pero tienen un pensamiento similar a estas señoras, empiezan a decir, oye, el tipo es un violador, deberían matarlo, o el tipo es un asesino, deberían matarlo, el tipo, no sé, robó tal cosa, deberían matarlos a todos los que son, entre comillas, plaites, ¿cachai? Incluso Ujú. hasta nosotros mismos, en una sociedad que se supone que debería ser más letrada, también lo hemos dicho como broma. Entonces, lo que busca Kira creo que es el ideal de poder realizar esta acción de eliminar a las personas que son, entre comillas, inherentemente malvadas. Mm. Y ahí también cae un poco, incluso pierde la balanza entre qué es lo políticamente correcto con lo políticamente incorrecto. Porque claro, tú estás matando a la persona, pero también estás negando completamente la posibilidad de cambio de ese personaje, o en este caso de la persona. Entonces, catalogarlo Claro, como un villano podría ser válido. O quizás es la caída del héroe. claro, es que de hecho Kira es como súper interesante como de abordarlo, porque puta, por un lado tenemos como tú lo mencionas, tenemos este Kira que al principio su ideal eh, es tener una sociedad lo más correcta posible, una sociedad en donde solamente exista gente buena y todas las personas que sean malas vayan desapareciendo. Ujú. eh, y nos encontramos con este pensamiento de que, bueno, si estas personas malas, Creo que... bueno, no merecen nada. Ujú. Pero si tú te pones a pensar y dices, bueno, las personas que vulneraron los derechos no merecen nada, hay que matarlo, ahí tú también estás vulnerando su derecho, Claro. independiente de que esta persona también haya vulnerado los derechos de otra persona. Entonces al final era como el típico comentario o el típico meme que sale con respecto a Batman. O sea, ¿por qué Batman no va a matar a Sí, alguien? Porque si mata a alguien va a seguir habiendo un asesino más. claro. Y ahí también, bueno, nos falta el que le responde, bueno, pero si mata a dos asesinos va a seguir habiendo un solo asesino, entonces por ende es más funcional. Entonces, Claro, la... pero al final imagínate, todas las personas son asesinas. Pues vayamos al extremo, ¿sí? Todo el mundo, los billones de gente son asesinas. Entonces Batman empieza a matar uno por uno, uno por uno, uno por uno, y al final va a quedar él solo y va a haber un solo asesino en el mundo. Claro, la línea moral es bastante delgada en ese sentido. Creo que en el caso de Kira, más que el descenso del héroe hacia la villanía, creo que es la caída de una persona hacia la locura. Más Sí, que, más que como sí, del villano, porque en sí mismo él partió súper lúcido y él le tenía súper claro los conceptos y la línea moral que lo separaba de un propio malo, por así decirlo, de un villano. Pero al claro, final de la serie, él no, po, él cae, pierde eso. Él deja que su ego lidere el accionar de él y termina riéndose en esta escena tan típica de la serie. Entonces, sí. creo que es eso, más que como un villano o un antagonista en el caso de él. Creo que un proceso... No, ¿sabéis qué personaje en sí mismo puede ser inherentemente malvado? No quiero caer en mi fanatismo a los yoyos, pero Dio, que este vampiro, bueno, después vampiro en la serie, él parte siendo malvado. De hecho, a pesar de que él nació en un lugar bastante que vulnerable, él siempre fue malvado. Entonces, por ahí puede ser. Genética quizás, Claro. no lo sé. Hay que hacer más estudios. Bueno, Eso es muy nerd. mira, sí. Eh, bueno, las típicas, no sé si son fake news o de real news, cuando dicen que, bueno, las pinturas de Hitler, o sea, las pinturas son súper bonitas, Claro. pero era Hitler, po, weón, era Hitler.
Entonces, Sí, ahí como que es súper complicado ver esto, po. claro, bueno, dentro de la ficción es mucho más fácil analizarlo porque tienes como la Claro, perspectiva, la historia del personaje, cómo llegó a esto, qué acciones lo llegaron a esta otra cosa, como claro. Mako. Y obviamente todo el contexto en el que te plantea el autor o los distintos autores como para que tú de una u otra manera puedas tal vez simpatizar o que te caiga mal o tomar alguna posición como una tercera persona aparte sobre lo que está sucediendo, como una posición mucho más omnipresente y omnisciente de lo que tú estás viendo. Claro, entonces como es distinto. Entonces, en la vida real, claro, tienes el tema de Hitler, las pinturas, como artista creo que tenía bastante desarrollado esas áreas más sensibles, pero al final generó una masacre. Entonces, ahí está el tema. Quizás también un poco la representación que se está tratando de hacer de Eren, que entre comillas tenía buenas intenciones y luego se pudrió todo. Entonces, Con Eren se pudrió todo. claro. O otro villano que podría ser así como más inherente como villano, quizás sería. ¿Cómo se llama? Aníbal Lecter. Quizás Ujú. puede ser. Sí, puede ser. Aunque Y en las películas se describe más como un antagonista más que como un villano. exacto. Sí, me inclino más como a verlo Mm, como un antagonista. claro. Mm. Pero Bueno, es. sí, si nos vamos a las películas donde aparece Judy Foster en El Silencio del Inocente o en Aníbal, donde aparece Julianne Moore, eh, claro, ahí directamente él es un antagonista porque las protagonistas son ellas dos que están enmarcadas dentro de un caso y claro, ahí lo toman como un tipo consultor. Claro. Lo mismo en Dragón Rojo, cuando sale Edward Norton como Jack, creo que se llama su personaje. Sí. Y ahí también se extrapola con la serie. En la serie Hannibal, hasta prácticamente el final de la segunda temporada, el buen era un antagonista silencioso porque ahí teníamos los villanos ahí teníamos el villano semanal. Porque se iban Exacto. viendo todos los capítulos un asesinato distinto, pero siempre había una conexión con Aníbal. Entonces, ahí Aníbal terminaba siendo un antagonista mental, por así decirlo, con el personaje principal, eh, pero no era el villano propiamente tal. Claro. Es un buen punto. Como un antagonista en este caso, bueno, en las películas lo narran más como un antagonista porque siempre busca como su beneficio propio y al final, si bien es un consultor, siempre como da ciertos tips que pueden favorecerle más a él que a la situación en general. Claro. Claro, sí. Bueno, Ujú. ¿para qué hablar de Darth Vader? Al final él es un personaje que bueno, en sí mismo en el universo de las películas está más orientado a que él se formó como villano más que como inherentemente malo. Él al Ujú. final era un gris y dependía de la influencia del resto para ir hacia el bien o hacia el mal, que en este caso la cultura Jedi no le servía porque era muy reservada, mientras que los Sith daban más paso a las emociones. Que también un poco Exacto. también hay que debatir un poco el tema de que si las emociones nos afectan, también el tema de la formación de los villanos o no. Ujú. Entonces, hay varias variables que forman al final los villanos. Hay una serie Sí, que actualmente, bueno, ya la terminé la primera temporada, que es en Carnival Row, que habla sobre un mundo de fantasía en la época victoriana, donde se supone que el mundo humano se desarrolló recientemente, pero han tenido un avance tecnológico mucho más rápido que el de las otras razas, que es más avanzado. Como el típico Isekai de los animes, pero en este caso es una serie de personas, una serie normal para un y mundo sin, sin y sin furros. Kamen-chan. No, o sea, no puedo decir que sin furros, porque sí tiene furros. Sí, hay Entonces, furros, pero sin Kamen-chan. claro, exacto. Entonces, esa serie, al final, el antagonista, si bien existe un villano que está dejando la cagada en la serie,
hay un antagonista que no sería una persona en sí mismo, sino que sería la sociedad en sí misma el antagonista. Porque existe discriminación, existe el duelo interno que tiene nuestro protagonista, que es Orlando Bloom, quien, si bien es un humano, es mitad humano y mitad hada. Entonces, él está en la encrucijada de si mencionar la verdad, no mencionar la verdad, las implicancias que eso generó también. ¿Eso se puede considerar como spoiler para la gente que no haya visto la serie? No, porque lo sabes como desde el capítulo uno. Ah, ya, bueno. Entonces, no es como tan spoiler. O sea, de hecho, es como que lo infieres muy claramente, es como, ah, ya sabéis dónde va. Hay escenas que Vale. claramente, no te voy a decir el tema del villano, porque eso es obvio que no te lo van a decir en toda la serie y quién es el villano al final, porque eso sí sería un spoiler de los malos. Pero en sí como, mismo, como decir que muere en Endgame, saliendo de la película. claro, ¿cachai? O sea, no, de los malos. Entonces, Ya. bueno, en esta serie en sí mismo el antagonista no sería tanto el villano en sí mismo, sino que sería la sociedad. Porque claro, se opone a las acciones del protagonista constantemente y siempre hay una presión por parte de esta sociedad. Entonces, también hay una mezcla en esta ciencia ficción o en la literatura o en los hechos multimédicos, que claro, tenemos al villano, pero también tenemos al antagonista. Quizás la mezcla de los dos es lo que algunos, me incluyo porque hay varias películas o incluso series que no logro reconocer bien el villano del antagonista. Entonces ahí caemos un poco en lo típico de cambiarlo o de tratar de entenderlo. Como por ejemplo, no sé, pues en Marvel estaría Thanos, por ejemplo, que si bien él es un villano, Mm, puede que hayan otros villanos semanales, que en este caso. Pero tampoco es tan villano como lo exponen en la película de Marvel, porque tiene un sentido de que él quiere hacer algo. claro. Entonces, es bastante interesante. Quizás como por ejemplo el villano más definido sería un Pennywise, por ejemplo. Sí, pues totalmente. Que si bien él consume humanos por necesidad, porque tiene que alimentarse, él Ujú. claramente puede no torturarlos para devorarlos, pero los tortura psicológicamente para hacerlo más rico, para que tenga mejor sabor. para, para que sea más sabroso. Claro, entonces como que él sí sería un villano porque inherentemente lo es malvado. Claro. Tampoco, también surge del concepto de villano y de antagonista el estereotipo de villano y antagonista. O sea, no sé si en los 90, 80, 90, de hecho creo que incluso más antes, desde post revolución industrial, está el estereotipo de villano. O sea, en las películas de terror antiguas tú claramente puedes ver que el villano quién es. O sea, es el más horrible o es el estereotipo del tipo vestido de científico loco con un poco de tonacidad de albino, porque todos los villanos tenían el pelo blanco. Ujú. Entonces tú ya lo reconoces. Como algunos juegos y algunas series caen en eso, por ejemplo, no sé, está el hecho de Final Fantasy con Sephiroth, que tú lo veías, es el malo. We- Podría ser Wesker también, ¿no? Claro, también, o sea, tienen como el estereotipo de villano. Ujú. Entonces, ahí es medio complicado. Hay series que igual me gusta que cambien un poco este sentido, que también justo está en Prime Video, que en este caso es Ujú. The Boys, que también, bueno, surge de un cómic, sinceramente yo no lo conocía, tú me lo presentaste, me pareció bastante interesante, Es la donde raja. sí, la verdad es que sí, es bastante brutal y tiene de todo, así que me agrada. Hay, bueno, como te decía, hay series, cómics, libros, etcétera, que nos presentan como a héroes o a personas que Ujú. son los buenos, entre comillas, y luego hacen el cliff change de que, oh, mira, en verdad él no era el bueno, era el malo. En este caso, en The Voice se ve con... Disculpa, pero es que ese oh te sale como cuando Cass dice así, oh, me pillaron. Claro, Es un ejemplo. puta sí. Pero, pero en este caso, en The Voice está la representación de un Superman, que es como una persona superheroica, que originalmente tú lo ves como buenito, el weón que cumple las normas, y te lo plantean así,
Y que Si luego, te das cuenta, hasta visualmente es como el estereotipo del buen bueno. claro, es Porque el puta, blanco, el durante rubio. todas las películas, desde los 90 en adelante, te muestran, bueno, hay sus excepciones, pero está como el típico norteamericano, rubio, bien peinadito, tipo Exacto. Capitán América, eh, con los colores patrios, rojo, azul, estrellas, pongámosle. Si, puta, si le podemos colocar un águila metida por ahí, puta, la raja. Pero, Pero visualmente claro, te muestran al personaje así como este weón, el Big Boss de ser el mejor personaje, hasta bondadoso y toda la cosa. claro. Entonces, como que te lo venden como el bueno y después, claro, al final no era tan bueno como queríamos, po. O sea, pasa en No, esto, pasa en el cómic de Invencible, que al final, bueno, al final, los que no conocen el cómic de Invencible, trata acerca de un niño que tiene un padre que es básicamente, como dice el nombre, invencible, po. El padre es como la representación de Superman de lo que serían de esos cómics. O en quizás, no sé, cuál sería como la representación de Superman en Marvel. Sería algo más quizás de Sentry. Es como, tiene como claro, poderes parecidos. de Sentry, así, En cuanto a poderes solamente. hablándolo directamente por temas de poder y toda la cosa, sí, pues de Sentry sería como la representación de Superman en Marvel. Claro. Pero así por todo el El peso moral o de liderazgo, pasaría a ser el Capitán América. claro. Entonces, bueno, es como una mezcla entre, bueno, en Marvel sería de Sentry y Capitán América y en DC sería de Superman, que en este caso Claro. Invencible, bueno, el papá no tiene el nombre de superhéroe Invencible, sino que es el hijo, pero al papá de Invencible lo tachan como el superhéroe perfecto, el que protegía a todos, el que volaba a todos lados y los cubría y etcétera. Y el hijo lo toma como modelo. Por eso él quiere el ser superhéroe, él quiere desarrollar sus poderes de mejor manera y tratar de aprender a utilizarlos para poder ser como él. Sin embargo, y alerta de spoiler para quien quiera omitir esta parte, eh, en este caso, al final, Invencible, que es el hijo, se da cuenta de que su padre nunca fue bueno, po. En verdad, el papá era, claro, al final era un alien, que todos sabemos que los héroes al final terminan siendo un alien o alguna cosa rara. Y O claro, una mutación. exacto, en este caso, Invencible se dio cuenta que su papá no era bueno, sino que era un alien que al final vino a colonizar la Tierra. ¿Y qué conlleva esto? Que claro, el código moral del papá es distinto al que tenemos nosotros los terrestres, porque claro, pues somos distintas razas, se da entre nosotros mismos, no se va a dar con un alienígena. Entonces, al final te lo exponen no como un antagonista, sino como un villano. Porque él directamente, primero ve a la Tierra como un mero objeto. Así como ya lo tengo que conquistar, me meto con una aborigen del lugar y expando la conquista. Pero después, España. spoiler. Entonces, claro, al final lo que hace es que Invencible, en vez de seguir la ideología de su padre, que es lo que el papá quería, Invencible protege a los seres de la Tierra porque él se siente como un perteneciente a la Tierra más que como un alienígena. Y ahí va un poco lo de el villano se genera, nace o se desarrolla. Lo mismo con los héroes. En este caso, él se generó como un héroe porque, claro, tuvo una imagen perfecta del papá que si bien después se le cayó, él se quedó con esa imagen perfecta. Entonces quiso proteger a la Tierra. Al final el cómic Invencible en sí mismo se genera de que el hijo superó al papá. Los poderes de él eran mejores que los del papá y lo destruye, o sea, lo deja casi muerto. El papá se va y después ya la invasión de la Tierra ya no es algo como una misión, es netamente por venganza, porque el weón no quiso que su orgullo se viera tan destruido de que el hijo lo venció, pues. Entonces, tenemos otro ejemplo de un desarrollo de un villano. O sea, el papá al final era un villano, pero porque nació así, pues, porque él es de otra raza. Pero también está el entendimiento social y moral del personaje, porque van cambiando. A fin de cuentas, no todos van a ser iguales. Claro. Entonces, quizás en la literatura está un poco más mezclada en ciertos contextos. Por ejemplo, en Ready Player One,
tenemos el héroe, que es el protagonista que al final redime todo este tema. Y está el opositor, que en este caso es el dueño de una empresa multinacional, que es villano netamente porque él quería privatizar la situación. Y ahí va un poco como una lucha también un poco social y política, que no quiero entrar mucho en eso, pero al final también es un personaje que se hizo o nació así. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, ¿No sí, crees? obviamente. Claro, al final cae también un poco en el tema de que el poder puede corromper al final, pues, porque claro, no tiene poderes netamente tal, pero sí es un presidente de una multinacional que eso conlleva mucho poder monetario. Exacto. De Entonces, hecho, todo eso me recuerda bueno, dentro de la misma literatura, una de las sagas y ahora volviendo como a uno de los capítulos anteriores, eh, una saga mencionada fue Cazadores de Sombras, y ya, esa saga yo me quedo más que nada con los libros, porque la película no me gustó mucho. Bueno, yo creo que cuarta, la cuarta, quinta parte de la película estuvo buena, y al último final con bodrio, y la serie la dejé de ver a la primera temporada, y que no me voy a hacer cargo referente a la serie. Pero con respecto al libro, al principio, en la saga original, o por así decirlo, como en el tronco de la saga, que son los primeros 6 libros, ujú, eh, ahí podemos ver un villano y un antagonista. No, podemos ver 2 villanos y un antagonista. Me voy a centrar más que nada en el primer villano, que es el que aparece en los 3 primeros libros, ya, que es Valentine. Bueno, la saga de por sí trata sobre gente que fue bendecida con la sangre de ángeles, y gente que, eh, por ejemplo, un ángel le dio a beber sangre suya a un humano, y se crearon estos cazadores de sombras, que son como unos seres como un poco más poderosos y toda la cosa que los humanos normales. ujú, Entonces, y ellos vivían aparte porque, o sea, para defender al mundo tienen que ir aparte para no poner en riesgo a los demás, y porque la gente que no es cazadora de sombras no puede ver este mundo, por así decirlo. ya, Eh, entonces, en su tiempo existía un personaje que era Valentine Morningstar. O sea, ya de ujú, por sí el apellido te da mucho poder, si estrella del claro, alma. Eh, es muy parecido a Lucifer. Bueno, volviendo, volviendo detalles. eh, detalles. Este Valentine, al principio era un buen cazador de sombras, hacía todas sus misiones, pero después se empieza a dar cuenta de que, ellos son superiores. O sea, ellos son superiores que los hombres lobos, son superiores que la hada, son superiores que los humanos. Bueno, ¿y por qué son superiores que los vampiros? Entonces dice, bueno, ¿por qué vamos a permitir por qué vamos a tener una alianza con estas razas inferiores? Todos deberían ser cazadores de sombras, o sea, nosotros somos superiores a los demás. Y el weón genera un genocidio. Ya, o Claro. sea, empieza a matar de todo, y empieza a hacer experimentos con sangre de demonios. Bueno, cuento corto, bueno, al final en la tercera parte del tercer libro, bueno, se muere. Pero pero ahí donde fue un villano que se hizo a través del tiempo, dentro de todos sus experimentos, él engendró a un hijo que tenía mitad de sangre de ángel. O sea, era como un tercio de sangre de ángel, un tercio de sangre humana y un tercio de sangre de demonio. Y de por sí ahí Ujú, podemos generar un villano totalmente inherente desde su nacimiento. Y claro. ahí así como muy, muy claro. Eh, entonces me hizo pensar lo que mencionáis recién, de que, claro, el poder al final igual es que, no sé dónde he escuchado que el poder te corrompe, pero aquí efectivamente era así, pues, el poder de ser un ser superior a los demás te corrompió a un buen personaje que en su momento era una persona buena. Claro. Mira. No sé si se entiende la idea. Sí, de hecho sí, o sea, caemos un poco en el tema de el villano se hace, nace, o
la influencia de la sociedad o de cualquier otro elemento tiende a hacerlo malvado. Entonces ahí Ujú. caemos nuevamente en la dicotomía. No creo que sea tan posible determinarlo. Quizás también hay varios factores, porque claro, uno puede decir, no, es que esta persona nació así, nació malvada, o quizás caemos también en el estereotipo de que, claro, él tiene estas características, por ende él es un villano. Entonces quizás también Bueno, jugamos un poco con eso. claro, de por sí nosotros como psicólogos, dentro de nuestra formación igual tenemos esta preconcepción, esta idea preconcebida de que siempre existe un índice de cambio, o sea, no podemos negar un, una ley de probabilidad de cambio en la persona. Claro, entonces, ¿es posible cambiarlo? Quizás no, quizás sí. Mm, Hay alto índice, claro. Nosotros podemos creer que se puede cambiar. Por ejemplo, no sé, po, un Vegeta, un Gaara, como lo mencionamos al principio, cambiaron de ser un villano a ser un héroe. O quizás no tanto héroe, pero ya menos que un villano, un antihéroe por último. Quizás lo que pasa un ujú. poco con Deadpool también. Deadpool. Aunque él es especial, pero también, por ejemplo, no sé, Sí. en Dragon Ball está Majin Buu. Quizá, Muy interesante porque Majin Buu nació después de su creación por BBD. ¿Por qué se le hizo BBD? mira, se supone que ¿Cierto? al final Majin Buu en sí mismo, bueno, igual es súper, pero lo que le da la explicación es que Majin Buu no fue creado por BBD. BBD le dio una fuerza o forma a una fuerza de la naturaleza. Ahí era la cosa. Y se supone que Majin Buu es como Ya. la acumulación negativa de toda como como la energía negativa o el karma negativo, por así Ujú. decirlo, estaba acumulado en esta masa y al final BBD le dio forma. Y ahí nació Majin Buu. Ya. Y Majin Entonces, Buu después cuando se comió al Supremo Kaiosama gordito bueno, pasó a ser menos malo. exacto. Pasó, pasó a tener una personalidad más inocente, más que otra cosa. Claro. En este caso, bueno, en los juegos, por ejemplo, ya que está tan en boca Pokémon, Giovanni quizás también sería un personaje inherentemente malvado. Claro. Pero ahí también caemos en el hecho de que al final los personajes relativamente malvados que todos nacen, en algún momento tuvieron infancia. En algún momento tuvieron que Sí, pues. desarrollarse de alguna forma. Distinto es Freezer. Freezer que no tuvo una infancia porque se supone que los demonios del frío nacen así. Entonces, Ujú. no sé, hay que ver. Un poco lo que caemos también en el tema de, no sé, por ejemplo en Lovecraft, en los relatos de Lovecraft, no hay un malo, porque es un poco lo que se hace de que los seres son superiores, por ende no pueden ser malvados, Ujú. solamente se rigen a sus normas. Y ahí se compara constantemente a que los seres divinos, entre comillas, por ejemplo, ya sea su Cthulhu o Cthulhu, como quieran mencionarlo, Nyarlathotep, etcétera, son seres místicos y cósmicos que tienen mucho poder y la comparación se hace en que ellos son como nosotros vemos a las hormigas e incluso a los microbios. Nosotros no nos disculpamos por pisar una hormiga, no nos disculpamos por pisar un bicho, ni tampoco los No, escuchamos ni los entendemos. No, lo siento. me sorprende, amigo Oracón. Perdón. Yo a los únicos que les tengo los compadezco son a las arañas. Y es porque si las veo en mi pieza, tiendo a como a tomarlas y las echo por la ventana. Así como las dejo al ladito, así como para que bajen solitas. Ya. Caigo en el meme de hoy por ti, mañana por mí, y después una araña disparándole un francotirador. Pero, Claro. pero detalles. En este caso, claro, eso es lo que se hace la comparación. Entonces ellos no serían inherentemente malvados, serían más antagonistas. Porque claro, se oponen, Claro. van con sus reglas y etcétera. Pero a la vez también son crueles porque algunos tienden a invadir mundos y imponer también su orden. Pues. Entonces, al final, bueno, las conquistas y imposición de culturas también tienden a ser un poco de antagonismo y villanía. Ujú. Entonces, es compleja la situación. No, en la vida real es bien difícil designar como lo que sería un villano o un antagonista. Porque al final los dos bandos tienden a tener su propia visión. Como lo que pasa en Shingeki. Claro. Entonces, Claro.
ahí es un ejemplo político de la situación. Entonces, qué es lo bueno y qué es lo malo, no lo vamos a tener claro nunca. Al menos en algunas obras. Porque hay otras... Claro, es que, Continúa, claro, continúa. por ejemplo, en Shingeki influye mucho cómo cómo la historia, no Krista, sino que cómo la historia en general se fue contando a cada descendiente. Claro, Porque ahí podemos ver claramente por ejemplo, cuando pasó todo antes cuando se, antes de que Eren dejara la cagada, ya. eh, eh, se vio cuál fue la historia original del titán original, Ujú. ¿cierto? Sí, Que es cuando el mismo rey hace que su esposa, puta, ella ya no quería seguir viviendo y al final terminó muriendo y sus hijas se terminaron comiendo a su mamá, ¿de acuerdo? sí, pues. Chale. Y que en su momento esa escena fue como cuática y fue tendencia a Twitter y toda la cosa. Eh, entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue contando la historia de cómo se fueron generando los titanes y todo eso. Y después nos encontramos con el personaje de Gaby, y tú te das cuenta que Gaby es una niña que no vivió nada, pero que de todas las historias que le fueron contando, ella ya se hizo un panorama súper claro de lo que está viviendo, Sí, pues. independiente de que sea bueno o sea malo. Ella en su momento, ella pensaba que los que estaban en la isla eran malos, y puta, se echó a Sacha de una, solamente por haber vivido en otra isla, Sí, pues. siendo que ninguna de las dos estaba o estuvo dentro de esta problemática gigante que existió en Shingeki al principio. Entonces, y, y ahí hago mucho hincapié en cómo los relatos van marcando y cómo los relatos te van generando distintas realidades, pero decir que una está buena o que la otra sea que otra sea buena, queda mucho la interpretación y claro, a cada interpretación que cada lector le vaya a dar. Mm, claro. Bueno, ahí caemos tampoco en las perspectivas personales que ya los hablamos también, pues entonces es medio complicado igual al Exacto, final designarlo. Yo antes de poder cerrar, yo necesito mencionar el caso de Griffith y en Berserk, weón. dale. ¿Qué tal, Juan? Ahora sí, había tenido un pequeño problema con el micrófono. Eso es, le estoy comentando de que se metió. Sí, sí, sí. El tema es que había tenido un problema con ¿Volvió? el micrófono. Sí, creo que Ah, ya. era la interferencia de Griffith. Y ahora sí, Ujú, dale. necesito mencionar a Berserk. En este sentido, Griffith tuvo... es culpable de que traicionó a la banda del halcón, sus queridos amigos. No voy a decir spoiler porque es un manga tan viejo y ya va mucho más adelante en la historia, así que no creo que alguien se queje de spoiler, pero lo que pasa es que Griffith al final traicionó a su banda del halcón para poder convertirse como en un dios, básicamente. Y mucha gente lo culpa, le dice que él es malo y que es el villano de la historia. En este caso, yo estoy un poco en desacuerdo, diría que más el antagonista, porque si bien la persona en específico que sería Griffith traicionó a sus compañeros, él, él buscaba su propio beneficio y siempre se los dijo. Era una relación contractual, básicamente. Entonces, entonces al final, qué es lo que sería bueno en él o malo en él? No lo sé. Y ahí caemos en el meme de. En el típico meme de Griffith no hizo nada malo, ¿cachai? Entonces, creo que él es un personaje que ha tenido bastante desarrollo en su arco correspondiente. Y que Ujú. después
ha tenido cierta, entre comillas, redención, porque si bien él se volvió como el típico malo, es un dios con una apariencia típica de malo y muy darks, al final lo que hizo él fue seguir sus sueños, como cualquier otro héroe en cualquier otro shonen o en cualquier otro seinen. Ujú. Entonces, ahora más o menos en donde van, él al final formó una ciudad donde protege a toda la gente del mundo, de los monstruos del mundo y etcétera. Pero también bajo cierto coste. Y a la vez él también busca que todos algunos monstruos con conciencia del mundo se mantengan bajo su comando. Entonces trata de hacer como una inclusión y una utopía. Así que, ¿será realmente tan malvado? ¿O no lo será? ¿Sus acciones lo hacen Yo, suficientemente malvado? yo me inclino que no. Claro, yo opino lo mismo. Comparto, comparto tu opinión. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que no. Claro, entonces es complicado designar al final qué es lo que sería un villano o no sería un villano. En este caso, hay algunos mangas que sí lo tienen, lo dejan claro. O sea, abusan un poco del estereotipo de villano. Creo que Mm. por ahí va la cosa. Quizás hay villanos que efectivamente se hacen, son influenciados ya sea por el poder que obtienen, por la sociedad, por quien los cría en este caso. Y hay otros que Ujú. no, po. Hay otros que los villanos no son hechos, sino que nacen así, porque son de una raza superior, porque simplemente son alienígenas, porque son demonios, etcétera. Creo que por ahí va Ujú. un poco el resumen también del concepto de idea. Entonces, no sé qué Sí. opinas tú, tío Diego. Yo creo que, así como a nivel de cierre, eh, es tan complicado y lo digo con propiedad, es tan complicada el estudio o la conducta, voy a decir conducta humana, pero en realidad abordando a todo ser que pueda ser eh, estudiado desde esta perspectiva. eh, es súper complicado la conducta humana y tiene tantas variables, tiene tantas cosas que influyen que, que empezar a buscar una versión tal vez más reduccionista y decir esto es así y esto es así, nos quedamos chicos en general. Ya yo creo que sí o sí son muchas las cosas como dentro del contexto en donde se genera un personaje que te puede marcar si es un buen villano, si es un antagonista, si es un villano que nació así, si es un villano que se formó y se moldeó así. Ujú. Y todo va a quedar en cómo el autor o la autora o los autores generen a este personaje. Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, lo que los creadores de este personaje te quieran dar a entender, por ahí yo creo que uno podría ir tomando algunas luces de cómo podría interpretar al villano o al antagonista. Pero catalogarlo así directamente, yo creo que sería como una aventura como para rumiar bastante rato en la mente de cómo poder hacerlo. Como usualmente se dice en Chile, habría que entrar a picar. Exacto, exacto. Sí, concuerdo contigo, Diego. En este caso es un buen cierre. Y por supuesto, ya finalizando, porque igual ya estamos dentro del tiempo, eh, quería dejar también el hecho de que conectarlos con lo que ya hemos hablado. Al final las personas se van a tender a identificar con los personajes, ya sea con el héroe, con el villano, con el antagonista. ¿Por qué? Pues si está bien escrito, la obra al final va a tener bastante buen desarrollo porque claro, la gente se va a lograr identificar con eso. A veces no es suficiente el héroe, porque el héroe es el típico sonso de que claro, va a querer desarrollarse, cumplir su sueño y va a ser el más bacán y genial. No, pues, en cambio hay gente que se identifica más con el villano, más que por más que por que es el villano, sino que por cómo se va desarrollando. Por eso mismo, Vegeta es uno de los personajes más populares de Dragon Ball. Entonces, Sí, por ahí va como que es quizás. un poco después de Dragon Ball. Chale.
Bueno, vamos a repetirlo. Creo que por ahí va la cosa de que la gente igual disfruta más de Dragon Ball por el tema del villano, que en este caso al principio era Vegeta. Es un personaje mucho más carismático que el héroe que sería Goku. Y pasa en varias obras, como lo es Naruto, por ejemplo, también. Que varias gente estaba detrás de, o prefería a los personajes más misteriosos, más carismáticos, como Sasuke, eh, Chikamaru, viejo, Chikamaru. Shikamaru, claro, también puede ser. Entonces, al final, lo importante es qué tan carismático es el personaje y también la explicación que le ponen al trasfondo. Y de ahí también la Ujú. gente pasa desde el identificarse al querer representar también a las personas, que nos va a guiar a futuros temáticas como lo que sería el cosplay. Que es Ujú. algo a muy tener en cuenta ahí, porque la cultura del cosplay está bastante extendido. Más ahora que estamos en el tema de cuarentena y que también de estallido social y que lo otaku también es bien popular y etcétera. Entonces, y no solamente en ese sentido, o sea, no solamente que la gente que ve anime, también la gente que comenta que ve anime. Como en Twitter, con este boom del Oyasumimir. Entonces, Sí. entonces por ahí la cultura, quizás ya está mal decir la cultura otaku, sino que la cultura más asiática, más geek, está haciendo más en un boom que otras veces. Quizá Claro. hay como una diferenciación. Pero bueno, Bueno, entonces, de por sí es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo y con todo tipo de cosas. exacto. Antes Facebook lo usaba solamente la gente joven y ahora Sí, Facebook no lo usa la gente joven. sí, no, ahora Facebook es para viejitos y tiendas y tienditas. Exacto, Entonces, exacto. Instagram también está pasando por este periodo, que es como lo usa la gente adulto joven. Y, y ahora TikTok es como hace los jóvenes que también la están invadiendo la gente adulto joven. Entonces, es un ciclo también. Todo es parte de. Pero bueno, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, tío Diego. Muchas gracias por estar presente como siempre y así evitar que yo termine haciendo un monólogo. De nada. Así que para la próxima semana la temática la vamos a estar, creo que, anunciando por nuestro Instagram, que ya la tienen en pantalla. Y así para darle movimiento. La verdad es que tenemos el Instagram desde el minuto 1, pero no le hemos dado un movimiento. Lo vamos a empezar a dar más movimiento. Y también, bueno, esto lo pueden ver en YouTube, lo van a poder reescuchar en Spotify, así que manténganse atentos. Un gusto, gracias por vernos, aunque sean poca gente, pero la pasamos bien igual. Creo que, bueno, tío Diego nos escucha. O yo no me escucho, no lo sé. Pero bueno, vamos a dar el cierre. Muchas gracias a todos por estar presentes, a los que nos ven, a los que nos escuchan en Spotify y a los que lo ven en YouTube. Recuerden, Cero Tacón ahora es popular, así que estamos al habla.